Buenas tardes, estamos con la que es ya la tercera entrega de estas tertulias o de estas, bueno, no lo llamaría tertulia porque realmente no hay debate y lo que hacemos es contar un poco cada uno la experiencia que podemos aportar un poco, en fin, para transmitir una pequeña parte del conocimiento de lo que puede ser la masonería, digamos la parte teórica, porque hay una cosa que yo creo que conviene dejarla clara ya desde el principio. Como es el tercer vídeo, pues yo creo que es un buen momento para dejarlo claro. Es decir, la masonería no se puede transmitir más que una muy pequeña parte, porque se trata siempre de vivencias personales. Entonces, claro, transmitir las vivencias a veces es complicado, porque son cosas que se quedan dentro. Hoy vamos a hablar del primer grado, del grado de aprendiz, un poco lo que para nosotros supuso ese grado y alguna cuestión, digamos, que está en el grado como pues el mandil, es decir, estas cosas tan raras que seguimos llevando los masones. Después de 300 años seguimos utilizando algunos aditamentos que pueden resultar chocantes, incluso anacrónicos, o incluso para alguna gente, pues decir, bueno, no sé, vestuario de friki, ¿no? Casi como si fuésemos los Jedis de la Guerra de las Galaxias. Bueno, yo tengo una vivencia de aprendiz que es completamente diferente a la que vais a escuchar por una razón. Yo entré en una obediencia que es el Gran Oriente de Francia, en rito francés, y en una logia en la que los aprendices podíamos hablar. Entonces, esto es algo que nadie de los que va a hablar detrás de mí va a poder contar, con lo cual van a poder contar alguna cosa, alguna experiencia diferente. Porque es el silencio en el grado de aprendiz. Yo me di cuenta después, cuando ya fui maestro, incluso cuando ya llevaba algunos años de maestro, me di cuenta de la importancia que tiene el pasarse una temporada más o menos larga en silencio dentro de la logia, claro, no silencio en la vida normal. De la misma manera, claro, yo el hecho de poder hablar me daba el derecho a poder leer mis planchas, cosa que no pueden hacer, y pues para mí realmente la etapa de aprendiz fue una etapa de aprendizaje, pero de una manera un poco peculiar. Ya veréis cómo las experiencias de los restos de hermanos que están aquí van a ser completamente diferentes a lo que yo viví, que bueno, digamos que fue una etapa que tuve que pasar y que la pasé y que me sirvió de mucho, porque sentó las bases de lo que vino después, pero que seguramente si la hubiese vivido como ellos, a lo mejor la hubiese aprovechado mejor. Decía que iba a comentar alguna cosa, como es el tema del mandil. El mandil es una reminiscencia de dónde venimos nosotros, es decir, de esa masonería operativa en la que se basa toda la simbología masónica y que son los picapedreros o los canteros de la Edad Media. Entonces, el mandil es un poco el recuerdo del mandil de los canteros. El aprendiz además lleva el peto hacia arriba, precisamente pues porque como es una persona poco experta, lo que tiene que hacer es cubrirse más para procurar que las posibles esquirlas que puedan saltar a la hora de pulir la piedra, pues bueno, que no le hagan daño. Esa es un poco la razón de ser de que los aprendices lleven el peto del mandil levantado. En otros grados va bajando, incluso desaparece o es una mera representación. También sobre los guantes, que bueno, los guantes blancos de la masonería tienen diversas interpretaciones. La pureza, pero también el que dentro de una logia en la que había diferentes clases sociales, es decir, había trabajadores manuales, había burgueses, había incluso aristócratas, al tener las manos cubiertas era difícil reconocer por cómo estaban las manos quién se dedicaba a una labor manual o quién se dedicaba a una labor más intelectual o más digamos, entre comillas, de oficina. Estamos hablando del siglo XVIII y
bueno, digamos que había la manera de buscar la igualdad también estaba en eso, ¿no? Hay otras historias en otros grados en los que se incorporaron elementos que también trataban de eliminar las diferencias que se daban en la sociedad. Y esta, yo realmente al no haber no disfrutado de mi etapa de silencio, mi etapa de aprendiz pues queda reducida a un aprendizaje digamos de textos y de símbolos y de más historias. Creo que va a ser mucho más enriquecedor lo que digan el resto de hermanos, porque sí tuvieron que pasar esa etapa de silencio. Bueno, en mi etapa de aprendiz, ya hace ya por lo menos 3 años, ahora soy maestro, pero de aquella, lo primero que más me chocó fue el silencio. Llegas allí y de repente te quitan el silencio, pasas a tener que escuchar y precisamente durante todo lo que dura la etapa de aprendiz, que puede ser desde un año para arriba, se basa en eso, en escuchar y aprender a escuchar, porque yo me di cuenta en el grado de aprendiz de que oímos y todos normalmente podemos oír, pero no escuchamos, y es que no sabemos escuchar. O sea, estamos acostumbrados a tener un chafardeo, una conversación banal con los amigos, con gente y demás, pero es como que no estamos prestando atención, no estamos atendiendo debidamente a lo que se está diciendo. Y ahí en ese grado, con el silencio, aprendí lo que es escuchar, de verdad, y ampliar la palabra muy bien, porque durante todo ese año en el que a mí me chocó tanto estar en silencio, no poder tener derecho a participar en logia, tener que simplemente ir allí a ver cómo leían planchas hermanos que sí tenían la palabra, pues eso me dio a pensar, me dio a construir internamente, me dio a entender que la palabra había que utilizarla cuando ya tuvieses una cierta experiencia que cogías con el tiempo de estar escuchando y aprendiendo a construir internamente lo que deberías de decir. Luego además en todo ese tiempo de aprendizaje fui aprendiendo una serie de herramientas que la masonería te va dando, en las que ya vas progresando, vas entendiendo, vas haciéndote preguntas, vas fijándote en todo, por qué mandil para arriba, por qué yo este mandil, por qué otra gente otro mandil. Y al final pues el grado de aprendiz al principio pasas como si fuese un castigo, pero luego te das cuenta de que es una bendición y de que es algo que es muy importante. Es como la infancia en una persona. Al principio es cuando eres joven aprendes todo, y luego con todo ese aprendizaje es como eres en el futuro. Bueno, yo voy a decir que yo, que fui un creyente de la palabra desde siempre, que además cuando los últimos años me había dedicado a escribir en medios de comunicación y demás, el de repente encontrarme con que llegaba una época en la que tenía que estar un año con la boca cerrada era una auténtica prueba de fuego. Es decir, en mi entorno nos reíamos de mí mismo, yo incluido, por la posibilidad de que un día reventara y acabara diciendo algo porque no pudiera. Sin embargo, fue un año largo, bastante más satisfactorio que esperaba. Me llevé un montón, porque te dedicaste digamos, a pensar lo que estaba ocurriendo en lugar de tener que explicártelo, digamos, continuamente con palabras. El hermano Pedro hizo una alusión al principio a cómo íbamos vestidos y más. Yo recuerdo que lo primero que me llamó la atención de todo fue, antes de entrar, la primera vez que fui a Natenida, que vi a través del cristal de la ventana la gente vestida con mandiles y los guantes. Yo no sabía lo de los guantes y me causó un impacto bastante importante. Me recordó a cuando veo los domingos de fiesta, si veis alguna vez un documental de los domingos de fiesta en Liberia, las clases altas que van todos muy emperifollados con vestidos y tal, como del siglo XIX. Me recordó una idea de ese tipo. Fue como experiencia fundamental. Obviamente fue donde aprendí a dar los primeros pasos. Me acostumbré a algo que los que no seáis masones
cuando nos escuchéis hablar vais a ver que surgen términos con absoluta naturalidad. Por ejemplo, antes dijo el hermano Pedro, leo las planchas. Bueno, pues yo cuando oía la primera vez hablar así, decía, qué manera más rara de hablar tiene esta gente. En 2 días ya estás hablando. Una plancha concretamente es un artículo, digamos, que se lee dentro de la tenida. Otra palabra que es fundamental, que se usa siempre, que son nuestras reuniones, se llaman tenida, y en la que luego, a partir de lo que se dice, digamos, los demás participan, piensan, preguntan o elaboran. En una palabra, veréis que casi todos hablaremos de la experiencia del silencio como la más importante de todas, porque realmente fue una época de pensar hacia adentro, de moverse hacia adentro y evidentemente de avanzar. Por ejemplo, yo pondría otro punto clave, que en este caso también tiene como figura central el maestro Pedro, del que yo reconozco que hice uso y abuso desde que estoy aquí, porque entre otras cosas se deja. Y entonces hubo un día que le estaba diciendo, no, es que leí esto de no sé qué de tal de internet, y me dijo, no leas nada de eso. Es decir, estaba perdiendo el tiempo leyendo pues textos del siglo XIX, de tal, continuamente, que realmente no nos dicen nada hoy en día, que tienen una visión completamente distinta a la vida, porque aun conservando tradiciones, la masonería evolucionó mucho. Os recomiendo que si alguien tiene curiosidad por esto, se acerque, por ejemplo, pues a la página de masoneriamista.org y lea lo que hay allí y no se complique la vida buscando textos que tengan títulos raros, que vengan de no se sabe dónde, porque yo me leí constituciones de 1825 y demás, que quedaría muy bonito para vacilar luego de intelectualidad, pero no me sirvieron absolutamente de nada. Tuve la suerte de que un maestro a tiempo me dijo, no pierdas el tiempo leyendo eso. Bueno, antes de que tome la palabra el hermano Reyes, voy a hacer una pequeña corrección, que no es masoneriamista.org, es masoneriamista.es. Vale, muy bien. Es masonería.es. Bueno, mi camino por el aprendizaje fue muy difícil, porque yo no paro de hablar, me gusta hablar, entonces el tener que callar y el ver cómo se ejecutaban los rituales, cómo se iniciaban las tenidas, cómo se utilizaban todo el simbolismo, a mí me ayudó muchísimo para interiorizar, para medir un poco ese ímpetu de hablar inadecuadamente. Y luego, aparte, también gesticulaba, quiere decir que tuve que controlar un poco también la faceta de mimo, porque, digamos, en cierta medida podía a los hermanos que tenía enfrente, en cierta medida distraerles un poco en el trabajo, ¿no? Mi experiencia es muy gratificante, porque realmente me fui conociendo más a mí mismo, trabajando mis materiales, mis egos, mi forma de actuar y de hablar, ¿no? Y entonces eso me ayudó mucho a reconducir la vida en la fase de aprendiz, ¿no? En la cámara de aprendiz. El escuchar pues a los hermanos, el trabajo que se hacía, lo importante que era, cómo se construía, y lo que a mí me aportaba salud para poder, digamos, desmenuzar lo que era correcto de lo que era incorrecto para mi punto de vista, y poder ir avanzando paso a paso en el camino de aprendiz hacia otro grado, ¿no? Y eso para mí fue algo impresionante, ¿no? Me costó muchísimo y me cuesta, o inclusive hoy día, porque creo que cada persona trabaja para sí mismo, en el interior de uno mismo, y lógicamente la velocidad a veces o la intensidad no es la adecuada. Yo tengo que echar más tiempo, evidentemente, pero es gratificante porque se consigue los pasos que se desean, que es en busca de la verdad y en busca de ser un ser nuevo, con un pensamiento, una forma de pensar libre, y poder construir y participar en el mundo en la medida que mis capacidades puedan aportar. Bueno, yo mi corta experiencia masónica, porque yo soy aprendiz, esto yo lo denomino aprender callando. ¿Por qué? Porque tú, a través del silencio, que para muchos será una posición muy cómoda, no hablar, no decir,
escuchar a medias o oír a medias. Para una persona que le gusta intervenir, a veces hablar de más, es un poco complicado permanecer en silencio cuando a lo mejor están diciendo algo que tú estás en contra totalmente o que estás, bueno, no tan de acuerdo. Bueno, aprendes realmente a valorar todo eso, aprendes a ser paciente, respetuoso, aprendes a valorar la opinión de los demás y a respetar la opinión de los demás. Eso creo que es muy importante para la vida cotidiana, porque bueno, dejas atrás a lo mejor una impulsividad que te conlleva o te lleva a cometer errores y decir cosas que no tienes que decir. En fin, es un aprendizaje lento pero seguro, siempre y cuando evidentemente uno ponga de su parte en escuchar a los demás, no sencillamente en oír, sino en escuchar a los demás. Y así, poco a poco, vas cultivándote y aprendiendo de las aportaciones de los demás hermanos. Eso es todo. Una cosilla mínima que quería decir, porque se me olvidó antes, no, porque en lo que dijimos, yo sí recuerdo haber dicho más de una vez, estuve en muchas organizaciones antes, de todo tipo, ¿no? Y me acuerdo de decir una cosa que descubrí aquí fue que la forma en la que está ritualizada el uso de la palabra, porque está controlada, ritualizada, no se puede hablar cuando tú quieres de cualquier manera, hay una dirección, digamos. Yo siempre dije que me daba mucha envidia pensar en la cantidad de organizaciones que estuve, que perdimos buena parte de nuestra energía en discusiones absurdas, en las que nos pisábamos la palabra unos a otros, en las que nunca se podía llegar a conclusiones, mientras que esta forma ritualizada, controlada, eso que aquí se llama la triangulación de la palabra, que supongo que alguna vez explicaremos, ayuda constantemente a que esa palabra fluya, a que la gente se escuche, no tenga más remedio que escuchar al otro, que cuando opinas también te escuchen, y creo que eso da un plus extraordinario a aquel que quiera participar de esta vida y decir, bueno, lo que tenga que decir voy a poder decirlo, nadie me lo va a pisar, voy a tener mi forma de decirlo, pero a la vez voy a escuchar lo que me tengan que decirle de los demás. La masonería probablemente sea un lugar único en ese aspecto. Bueno, antes de terminar, y un poco por redondear lo que acaba de decir el hermano Lodelino, creo que es muy importante decir, y además yo creo que se está notando aquí, en que está circulando la palabra de una manera sin que nadie, es decir, no estamos ansiosos por quitarle la palabra al que está hablando, sino que esperamos pacientemente a que acabe, y no es algo que lo estemos haciendo forzado, es que ya llega un momento en que lo interiorizamos, el esperar a que el otro acabe de hablar para empezar a hablar. No es normal en la vida profana, y que no sea masón y no esté habituado a esta manera, además lo vemos en cualquier sitio, que la gente se quita la palabra, se pisa, se corta, tal. En fin, una de las cosas que se aprende en masonería con el silencio y después con la manera que tenemos de manejar la palabra es a respetar los tiempos que tiene cada cual. Eso sí, hay que procurar ser breve y no atosigar, porque no se trata de dar clases magistrales, sino de aportar lo suficiente como para que otro u otros puedan seguir construyendo, que no debatiendo con lo que decimos cada uno de nosotros. Algún día entraremos también en esta cuestión en esta semántica de debate, construcción. Con esto terminamos. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo.